Bienvenidos sean todos al proyecto final de Dinámica Estructural, Espacio de Estados y Uso de MATLAB por Giancarlo Luna y Gabriela Mejía. El problema a resolver era simple, ya que consistía en dos masas, una A y una B, y un péndulo de masa MP. Estos serán unidos por un resorte entre la masa A y la masa B y un amortiguador que estaba fijo, entonces restringiendo el movimiento horizontal para que solo fuera en este eje en el que ocurriera la oscilación. Los métodos de resolución fueron simples. Se necesitó un análisis de historia de tiempo para ver la reacción y la respuesta de todo el sistema en base al input necesario que se le aplicó, pero antes de eso se necesitó también un modelo de espacio-estados, que no es más que una suma de matrices, y cabe recalcar mucho que estas ecuaciones se obtienen de ecuaciones diferenciales. Esto lo explicaremos mejor en el procedimiento. Para esto, se utilizaron leyes de Newton para obtener las ecuaciones de cada grado de libertad. Con esto se pudieron armar las matrices de masa y de rigidez con las cuales se encontraron la velocidad angular al cuadrado de cada respuesta posible que pudiera tener el sistema con ayuda de Solver, teniendo así dos respuestas reales y una muy cercana a cero, dando un periodo muy cercano al infinito. Esto significa que existe una oscilación perpetua, es decir, que nunca deja de oscilar o que simplemente no va a existir. Y eso lo vamos a explicar con la siguiente imagen. Viendo esta imagen, podemos ver el primer modo, que sería el modo 1, teniendo desplazamientos de 1 y de 1 en proporción a 0 con el desplazamiento de la rotacional del péndulo. Esto nos quiere decir que cuando la rotacional tenga algún valor, el otro será un 100% más. ¿Esto qué nos quiere decir? O que existe un desplazamiento infinito que nunca dejará de oscilar, o que simplemente no se va a mover y por ende no se tomará en cuenta. También tenemos el modo 2 y el modo 3 que vemos que son consecuentes, existiendo tensión y compresión en el resorte para ambos modos. Luego pues, proseguimos a calcular los vectores de espacio que había mencionado anteriormente, que no son más que la suma de varios vectores, como podemos observar, que sería la inversa de la matriz de masa por K, o la inversa de la matriz de masa por la de amortiguación, y vectores unitarios, vectores identidad, vectores cero. Entonces, como lo podemos observar, pero que también MATLAB nos ayudó mucho en este procedimiento para poder calcularlo. Ahora sí, entramos en la sección de MATLAB y Simulink. Primero en MATLAB procedimos a ingresar todas nuestras ecuaciones, nuestros inputs, que sería de la ecuación por partes que teníamos en el problema, también la ecuación de masa, la ecuación de rigidez. Con estas podemos determinar tanto A, B, C y D. También podemos determinar C modal, podemos realizar todos los cálculos que habíamos hecho en Excel y los podemos comprobar de esta manera acá. También proseguimos en Simulink a tener la respuesta de todo el sistema, que serían desplazamientos, velocidades y aceleraciones, como lo vemos aquí, que sería 1, U2, delta 1, desplazamientos, V1, V2, delta V1, velocidades, y UA1, UA2 y OA1, aceleraciones. Es decir, aquí podemos simular todo el sistema. Proseguimos a ver las gráficas. Por ejemplo, la más característica es esta, que sería el desplazamiento rotacional del péndulo, es decir, de la cuerda y el ángulo que este existe. Podemos determinar que existe un momento, aunque sea en un instante bastante corto, en el cual el sistema vuelve a su estado original. Eso quiere decir que donde empezó en reposo vuelve a estar así, aunque existan desplazamientos o un periodo infinito. Entonces, esto ocurre casi a los 2 segundos, como lo vamos a apreciar en la gráfica. Y lo podemos apreciar aquí también, que tenemos la velocidad del bloque 1 y la aceleración del bloque 2 con respuesta al input que tiene. Podemos ver que existe una alteración antes de los 5 segundos bastante notoria, y que después de esto empieza a oscilar de una manera bastante, si no por no decir regular, bastante constante, si quisiéramos verlo así, hasta que se disminuye. Esto no es más que una respuesta al input, porque podemos recordar que hay una ecuación lineal hasta un segundo, y de un segundo a 4 tenemos una ecuación senoidal. Esto significa que existe una oscilación, y lo podemos ver perfectamente en sus desplazamientos, en sus velocidades y en sus aceleraciones. Y que también pudimos comprobar
en el MATLAB haciendo una suma de señales, obteniendo el input del terremoto o del sismo o del fenómeno que estaría afectando a este sistema, viendo que sería exactamente así. Tenemos una ecuación totalmente lineal, tenemos una senoidal y después una constante igual a cero, donde se detiene. Concluyendo, tenemos varias respuestas al sistema que nos ayudan a determinar cómo es que este se comporta, aunque la mayor y la más importante de ellas es que el sistema no se comporta de una manera lineal. El sistema debería ser un sistema no lineal. ¿Por qué? Porque existe un periodo muy cercano al infinito. Y lo que provoca es que se muevan de forma infinita, si quisiéramos verlo así, con un desplazamiento muy constante, algunos elementos en un modo de vibración. Entonces, esto podríamos concluir que tampoco es cierto el asumir que las rotaciones en el péndulo son pequeñas. Es decir, cuando hacemos un seno de un ángulo, asumimos que el seno del ángulo va a ser igual al ángulo porque las rotaciones van a ser pequeñas y casi no va a oscilar. Pero vemos todo lo contrario al realizar estas pruebas. Y lo vemos en nuestra respuesta hecha manual y en nuestra respuesta de MATLAB. Podemos ver desplazamientos de hasta 80 grados, es decir, aproximadamente 1.4 radianes. Eso es mucho realmente para un péndulo. Estamos hablando que el péndulo literalmente de su estado de reposo casi que se pone del eje Y al eje X, 80 grados. Entonces, no es coherente, o bueno, quizás no es válido asumir que es un modelo lineal. Quizás para este proyecto y para esta respuesta sí lo es, pero en conclusión no es un modelo lineal. Por eso es que tenemos respuestas en el input que no están del todo claras o del todo definidas porque no pertenecen a un sistema lineal. Con esto concluimos nuestro análisis de este caso en dinámica estructural y agradecemos mucho su atención. Muchas gracias.